Lazos Conscientes, una comunidad que busca unir corazones, sanar relaciones y estrechar vínculos desde el amor. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Es maravilloso que nos acompañes en este nuevo espacio de Lazos Conscientes. Eh, Ahora estamos con Jaime Montero Anzola. Él es nuestro invitado de hoy y tendremos una maravillosa oportunidad de explorar su mundo interno de alguna manera en estos pocos momentos, minutos que tenemos, pero bueno, es una posibilidad maravillosa. Bienvenido, Jaime, y antes de que nos saludes, lo voy a presentar. Jaime Montero Anzola es investigador, es escritor, tiene muchísima experiencia en la docencia y como él mismo se define, es un humilde y eterno aprendiz del fenómeno de la vida y de la transformación espiritual. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Constanza y Catalina. Les agradezco mucho la invitación. Gracias a ti por estar acá, por acompañarnos y por abrirte a compartirnos un poco de tu experiencia, de tu camino y bueno, enriquecernos también con todo ese bagaje que ya nos compartió Connie, que seguramente nos ayudará en nuestro proceso y bueno, a quienes nos escuchan. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, Bueno, encantado de compartir con todos ustedes y con todo el público que nos escuche. bueno, Arranca, quizás, Connie. vale, iniciamos con la primera pregunta. Tú nos has comentado que eres un eterno buscador o un eterno investigador de las preguntas fundamentales de la vida, de la existencia. Tú como filósofo, pues seguro que tienes mucho que decirnos y esa experiencia interna que has acumulado. ¿Podrías comentarnos cómo ha sido ese camino de tu investigación, de tu despertar, de tu vida misma? Bueno, ese camino empezó hace muchos años. Desde que yo era muy niño, me di cuenta que era diferente a los demás. No me sentía más inteligente, al contrario, me sentía menos inteligente que mucha gente, pero sí era diferente. Lo que hacía la gente, lo que pensaba, cómo se relacionaban, a mí me parecía que era un poco como que no estaba de acuerdo. Entonces desde ahí estábamos hablando desde los 5, 7, 10 años, desde ahí empecé como a plantear las cosas desde otro punto de vista y como que me orienté a leer bastante, me orienté mucho también por el deporte y leí muchísimo y encontré algún tipo de obra, pues, de carácter espiritual. Me acuerdo que el hipnotismo me pareció interesante, pero estoy hablando de 12 años, ¿no? De los 12 años, pero después abandoné rápidamente eso, pero sí noté que estaba como muy interesado en ese tipo de temas y sobre todo temas diferentes a los que habitualmente la gente pensaba o hablaba y, digamos, encontré otro tipo de obras que mucha gente pues leía al respecto, pero cuando la búsqueda se fue orientando un poco más fue cuando estaba en el colegio que tuve un profesor que tenía como ciertos intereses de cosas de transformación. Él era pues un seguidor del Cuarto Camino de Gurdjieff. Y en el colegio me puse a leer ya cosas. Yo ya en el colegio había leído muchas obras del Cuarto Camino y me empecé pues a orientar por ese aspecto y él me llevó a un grupo y en ese grupo pues yo pensé que era del Cuarto Camino, pero resulta que no era del Cuarto Camino, sino algo influido por el Cuarto Camino en ese momento, que era el movimiento humanista de ahora, que fundó un señor que se llama, o se llamaba, porque él ya murió hace más de 10 años, se llamaba Mario Rodríguez Silo. Entonces empecé a orientarme por eso y empecé a aprender muchísimas cosas. Y de ahí en adelante, pues estamos hablando
desde 1974 hasta la actualidad no he dejado de investigar y de mirar cosas, también desde la filosofía, y he investigado porque los filósofos también algunos o muchos, sobre todo los filósofos griegos y algunos de la Edad Media, se orientaron por ese tipo de cosas. Entonces, pues, como que sentí muchísima afinidad y también la filosofía contemporánea, digamos, la fenomenología y otras corrientes, también como que tienen afinidad con ese tipo de temas. Y pues sobre todo los griegos, me parece a mí que los griegos y corrientes griegas como por ejemplo el estoicismo, el epicureísmo y toda la filosofía de Platón y básicamente eso como que tiene que ver con ese tipo de aspectos. Una cosa que yo básicamente entendí desde muy joven es que las teorías son importantísimas, son fundamentales, pero lo más importante es la práctica y dedicarse uno a hacer una práctica que le produjera a uno una transformación más directa y concreta sobre las cosas. Me di cuenta desde ese momento, no es propiamente el intelecto el que permite hacer un cambio, porque el intelecto lo que hace es una información, pero no te produce nada. Nada profundo realmente, sino que te orienta y es un buen orientador. Yo creo que eso básicamente es como lo que podría responder en ese sentido y aspecto, como que hay muchas cosas, he escrito también muchas cosas, escribí también un libro, bueno, hay muchos artículos que escribí desde la filosofía, pero orientados a ese tipo de investigación. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, nos cuentas como de varios caminos, de varias historias, de varios procesos que has transitado, de varias escuelas, ¿sí? Que te han como llamado la atención. ¿Cuál sería como el punto de unión entre ellas que te llevan a ser lo que eres hoy? Sí, hay varias, porque no las comenté hace un momento, pero sí, como dije Gurdjieff, pero también estuve leyendo mucho y trabajando a Krishnamurti, que es bien importante. Me parece que es un maestro muy, 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 muy claro. Siempre tiene uno que como que tener algún tipo de experiencia para poderlo entender, porque puede parecer para algunos un poco oscuro. También me parece actualmente que está vivo pues Eckhart Tolle, me parece muy interesante, y lo que tanto el uno como el otro priorizan es básicamente la experiencia. No te dan charlas, sino que te ponen a ti en la experiencia. Krishnamurti, cuando uno oye una charla de Krishnamurti, uno está es como en contacto de alguien que está en la experiencia y que te traslada o te lleva a ti a la experiencia, y lo mismo Tolle. Entonces me parece interesante y eso también es fundamental porque hay muchas personas, y yo creo que todos los humanos consideran que entendiendo algo ya es suficiente, pero obviamente que no es así, porque si fuera así uno se podría bañar con la palabra agua o podría uno comer con la palabra comida, pero resulta que no es así. El lenguaje te ayuda y es un mediador. Entonces, eso me pareció importante, y en el caso de estos pensadores, pues me parece bueno, pero realmente lo que me parece más notable es lo que yo hice a través del movimiento humanista, del siloísmo, que me llevó paso a paso y poco a poco a entender aspectos notables y como que a tener una integración global de las cosas, porque es que una cosa que lo desvía a uno mucho es que toma uno de un lado, toma de otro, va para allá, va para acá, y son 10 o 20 cosas y en definitiva no sabe cómo organizarlas ni integrarlas. Y el movimiento humanista sí lo hace. Tiene pues aspectos de una cosa, de otra, tiene del humanismo clásico, del humanismo existencialista, pero también tiene cosas de Gurdjieff, pero en sí es novedoso porque los parámetros que sigue son distintos a todos esos, sino que los integra de una manera interesante. Un tema o alguien, o una corriente que me inspiró mucho, y que sobre todo me ayudó a entender y a hablar y a vivir desde la experiencia, es el contacto que tuve con el Curso de Milagros. Eso me parece interesante, aunque para muchos esa palabra fuera muy rara, pero bueno, ustedes han trabajado bastante en eso y yo también estoy
Estuve un buen tiempo en eso, pero lo que pude hacer y por la corriente con la que yo entré al curso de milagros, que es una corriente básicamente experimental, entonces lo que les importaba a ellos no era que uno entendiera los conceptos ni leyera el libro, sino que uno tuviera la experiencia directa y eso fue lo que yo aprendí, aunque ya la tenía más o menos, pero ahí la profundicé y me di cuenta que tanto Krishnamurti como el movimiento humanista, como Eckhart Tolle, como el Curso de Milagros y como otros tantos que puedo haber leído, en sí lo que muestran o lo que tratan de enseñar es lo mismo, que es la experiencia, que no tiene época ni tiene lugar. Pero lo que hablan todos, aunque no de manera directa, es la experiencia espiritual, pero esa palabra asusta a la gente porque la palabra espiritualidad está muy asociada a las religiones y a mí me parece, pues con todo el respeto que merecen las religiones, que la única religión que en sí no es una religión, sino que es más bien como una tradición de sabiduría que está viva es el budismo, porque las demás aunque tienen corrientes profundas, digamos, de trabajo interior, porque por ejemplo el cristianismo, si uno lee la Filocalia, que es un libro, que son 3 tomos, tiene las prácticas que hacían, que se parecen mucho a las que plantean lo que he hablado tanto del curso de milagros como Krishnamurti, se parecen en muchos aspectos, que trabajan mucho con la atención, con la emoción. El cristianismo tiene eso, pero lo que uno ve normalmente no es eso, sino es como una cuestión más exterior y más institucional. Lo mismo le ocurre al judaísmo, porque el judaísmo tiene también una versión interna profunda que es la cábala, que es muy, muy interesante y que sí va al trabajo interno de la experiencia como tal. Y lo mismo tiene el islamismo que tiene con el sufismo, pero si uno las mira externamente son tradiciones digamos, externas y no producen un cambio profundo, toca hacer como otra cosa. Entonces, digamos que en ese caso trabaja con la espiritualidad, pero la base y fundamento de todo eso es algo mucho más profundo que es anterior a todas las religiones y que es parte connatural del ser humano. No es después, sino es antes. Entonces esa palabra espiritualidad suena muy rara, pero es eso, aunque el ser humano en sí es espiritual todo, el arte, la política, el cine, todas las cosas, la ciencia y la técnica son producciones espirituales, pero aquí yo hablo es de una espiritualidad que más bien tiene que ver es con una transformación profunda, que al tomar uno contacto con eso, la vida se transforma completamente. Claro, qué interesante lo que dices, porque realmente estamos entrando en el quid del asunto, ¿no? Es ese retomar de ese espacio profundo, de ese contacto con lo sagrado, de ese espacio de silencio, ¿no? Donde la mente ya sale de los conceptos y entra completamente en la experiencia. Y hablando de la experiencia, yo sé que tú has escrito un libro, inclusive aquí lo tengo, es una vía de transformación de la mente. Y este informe de investigación, como tú lo anotas, es una experiencia que tú viviste con la disciplina mental, ya digamos, entrando en lo que es el movimiento humanista y toda esa corriente profunda y increíblemente rica que nos ofrece, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es esa transformación a través de la disciplina mental. Bueno, la palabra disciplina suena un poco rara porque tiene que tener disciplina, suena un poco rígido, pero es que la palabra disciplina viene de discípulo Ujú. y de ahí se asocia a disciplina. Entonces, si uno quiere aprender algo, tiene que asesorarse o que un maestro, por lo menos estaba hablando en términos antiguos, clásicos, un maestro te diga qué hacer, porque por uno solo
es muy difícil salir uno del círculo de condicionamientos que uno tiene. Uno necesita que alguien o algo lo oriente y le diga. Entonces, ahí viene la palabra disciplina de discípulo, pero también la palabra disciplina implica que hay una serie de pasos o, por decir así, orientaciones o momentos que van desde los más elementales a momentos más amplios, es decir, desde un estado pequeño hasta un estado de expansión grande. Pero como el ser humano no es como una sola manifestación, sino que es múltiples manifestaciones, en el caso de la disciplina mental es una de las manifestaciones del ser humano, que es lo mental. Pero el ser humano también tiene un cuerpo, entonces tiene una transformación acerca del cuerpo. Y esa transformación acerca del cuerpo se ocupó desde la antigüedad con algo que se llamaba la alquimia o la disciplina, pero material, o sea, el trabajo con la materia para producir transformaciones profundas en el ser humano. Y si uno ve un poquito de alquimia, se da cuenta que los dibujos o las pinturas alquímicas tienen que ver con dragones, tienen que ver con leones, con soles que están mordidos por un león, o con serpientes o cosas de esas, porque lo que hace la disciplina material es, por decir así, crear una alegoría en relación con la materia que parte de lo que es el mercurio y el azufre, que es la nigredo, que es la parte más básica y más elemental, y mediante una serie de procedimientos que son 12 pasos, porque todas las disciplinas están orientadas en 12 pasos, entonces se va decantando la materia, pero el espíritu también se va decantando hasta llegar al último paso, que es el 12.º paso que, que es cuando se consigue una sustancia parecida al oro, pero que no es oro, sino que se llama el polvo de proyección, que es como algo fino que se mezcla con vidrio y se convierte también en esa misma sustancia hasta cierto punto. Y por eso en la antigüedad consideraban que los alquimistas eran los que hacían oro y muchas veces los secuestraban y los obligaban a que produjeran oro y decían ellos: "Dios, es que nosotros no producimos oro. Lo que hacemos es un proceso de transformación del espíritu mediante la materia". Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es la energía, y nosotros somos básicamente energía. Entonces también hay un proceso en 12 pasos, que es la disciplina energética, que es llevar la energía desde el Muladhara chakra, que es el chakra que está en el coxis básicamente, irla transformando por todo el cuerpo hasta subirla aquí a esta parte, que es el último chakra, por decir así, aunque no se mencionan esas palabras, pero llevarla así mediante un proceso también de 12 pasos, y en la medida que se va haciendo esa transformación paso por paso, la persona también va teniendo una serie de cosas. Esas disciplinas en la antigüedad podían durar muchos años, pero Silo logró sintetizarlas para hacerlas en pocos años, para que uno pudiera, mediante una transformación, hacerlas en pocos años. La otra disciplina es la disciplina morfológica, que tiene que ver con las formas. Y si, por ejemplo, uno se mete dentro de una pirámide, uno va a notar la acción de forma de la pirámide. Lo mismo si se hace desde una esfera, donde uno esté metido dentro de una esfera, que hay sitios que son esferas básicamente, y el movimiento tiene lo que se llama las salas de meditación o de trabajo. Entonces uno siente toda esa fuerza hacia el interior, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace la disciplina morfológica? La disciplina morfológica lo que hace es, mediante formas que son externas, pero básicamente internas, producir algo en donde uno se va expandiendo, expandiendo, hasta lograr lo que se llama la forma pura, que es como el contacto absolutamente con todo y la liberación de todo, y obviamente se van generando una serie de cambios internos, ¿no? Y la otra es la disciplina mental, que era la que Constanza hablaba. La disciplina mental es eso. Tiene bastante herencia en el budismo, la disciplina mental,
y también está organizada en 12 pasos que tiene, pues de eso va a ser un poquito más específico, un poquito nada más, un poquito más específico. Tiene tres niveles, que es un nivel, por decir así, más mundano, y luego tiene un nivel medio que tiene que ver es con la relación con el mundo, con la conciencia, y el otro es un nivel trascendental. Entonces los primeros pasos, por ejemplo, el primer paso que pues en relación con el curso de milagros es que nada de lo que veo significa nada. Y ese primer paso de la disciplina mental es aprender a ver, porque uno normalmente no ve, sino que lo que uno ve es a través de los ensueños y de las divagaciones, y uno le agrega un montón de contenidos y significados a todas las cosas. Entonces ve hombre, entonces le pone significado a mujer, dinero, perro, gato, todo le pone a uno cosas que realmente no son, y uno no ve, y lo que ve es los ensueños. Entonces, si uno hace ese paso, que puede durar un mes, un año, no sé, lo que quiera, se va dando cuenta que la mayor parte de las veces que uno percibe o experimenta, lo que hace uno es ver con los ensueños. Y así van avanzando los pasos. Por ejemplo, el segundo paso es ver en todas las cosas los sentidos. Si yo estoy percibiéndolas a ustedes o estoy hablando, resulta que eh, yo no soy consciente de que hay un sentido que está haciendo esa acción. Entonces, yo al observar eso me doy cuenta que es que yo me identifico porque pierdo la relación que tengo con las cosas, y creo que las cosas me obligan o me dicen a mí algo. Entonces digo que me siento mal, me siento bien, que eso no me gusta, pero es que yo estoy agregando algo más, ¿cierto? Y eso, así van avanzando los pasos, digamos, los vamos a hablar brevemente los primeros cuatro. Entonces, lo otro sería ver en los sentidos la conciencia, o sea, yo le agrego a las cosas que yo percibo, le agrego contenidos dependiendo de mis creencias, dependiendo de mis intereses. Y eso pues sería el siguiente paso, que lo hago gracias a la memoria, porque tengo una determinación biográfica, una determinación cultural, y cuando yo tomo conciencia de eso, eso no es hacerlo un día nada más, sino que puedo uno tomar, por ejemplo, en cada paso, hacerlo 2 meses, o 3 meses, o un mes, no sé. Entonces, como que empiezo a darme cuenta que hay una distancia entre lo que soy yo supuestamente externamente y lo que realmente soy. Hay un espacio profundo que me muestra que soy más que mi cuerpo, mis emociones y mis pensamientos. Y luego en la siguiente etapa, porque son como tres, eh, tres etapas, por decir así, o tres cuaternas, es ya la conciencia, darme cuenta cómo está articulado lo que es la forma mental. Yo todo lo organizo y todo lo estructuro desde esa perspectiva realmente. Y no soy consciente de eso. Es que el trabajo interior lo que hace es tomar uno conciencia de lo que uno es. Algo que realmente es no fácil, pero es una labor dura, es darse cuenta que todo es mental, y que todo uno lo interpreta y todo uno lo hace desde su propia mente, que no existe propiamente el mundo en el sentido estricto de la palabra, sino es los contenidos y las asociaciones y las ideas que uno tiene la que termina viendo desde esa perspectiva. Esas dos etapas son como preparatorias para los últimos pasos, que tienen que ver es con otro espacio diferente. Al salir de esos primeros cuatro pasos, que es lo mundano, luego viene la conciencia y luego viene ya lo trascendental, entonces como que uno se da cuenta que hay otro tipo de posibilidades diferentes, y que esa forma que he aprendido en la segunda cuaterna eh, me atrapa y me enreda, pues, pero yo puedo, mediante un determinado trabajo, darme cuenta que puedo ir mucho más allá de eso y ver las cosas de otra manera distinta. Por ejemplo,
ver en lo que es y lo que no es como lo mismo. Miremoslo un poquito de manera breve. Lo que es, ¿qué es lo que es? Lo que es la forma, lo que está allá afuera, pero que he tomado conciencia de que está afuera y que, que yo soy uno con eso, que no hay un observador y alguien que observa como algo separado, sino que estoy unido con eso. Pero también la pregunta que se hace uno que no es intelectual es ¿cómo hago yo o por qué se estructura eso? Y es porque hay un ámbito que lo organiza y lo estructura, que es lo que no es forma. Lo que no es forma son esos estados que van más allá de los estados habituales y que rompen la dinámica cotidiana. Es la no forma. Hasta llegar al último paso, el paso 12 que es ver lo que es y lo que no es como lo mismo. Es un estado de totalidad que en sí no es tan complicado. Lo interesante es qué se produce en mí, cómo me transformo y cómo mi vida cambia en la medida que yo empiezo a tener como las riendas sobre mi propia vida y volverse, voy a utilizar una palabra, volverse un poco cínico y que los cínicos es un movimiento filosófico por allá en la época de los romanos y de los griegos también un poco, que realmente no les importaba nada, porque se dan cuenta que todo lo exterior no era verdadero. Es una postura extrema, por supuesto, pero digamos es un estado en donde como que uno está más allá de todo y como dice el curso de milagros también, y lo asocio mucho al curso de milagros porque ustedes trabajan, yo sé que trabajan un poco el curso de milagros, es que uno está en el mundo pero no es de este mundo, porque uno está acá y tiene un cuerpo. Porque uno está acá porque tiene, por decir así, un propósito del mundo que es el cuerpo y tiene que alimentarse, tiene que vivir y ojalá viva muy bien, tranquilo, sin problemas. Tiene que tener un proyecto de vida mundano. Pero la pregunta que uno se hace en profundidad es, ¿será que todos lo reducimos a algo mundano o hay algo más, algo que vaya más allá? Entonces, inmediatamente surge la posibilidad de que existe algo que no es mundano, sino que es trascendente. Porque, digamos, un animal cualquiera, cualquier animal no tiene un propósito, sino que simplemente vive. Pero todo se reduce a lo mundano. Pero los seres humanos no nos reducimos a lo mundano porque tenemos todo lo mundano y al poco tiempo ya nos aburrimos. Tenemos mucho dinero, ojalá fuera el caso de nosotros, ¿no? Tenemos mucho dinero, pero nos aburrimos. Hemos viajado a todas partes, pero ya nos aburrimos. Tenemos pareja y nos aburrimos. O sea, eso está bien, está perfecto, pero hay algo más. Y ese es el propósito trascendente. Y si nosotros no tenemos un equilibrio entre el propósito mundano y el propósito trascendente, la vida pierde sentido. Y eso es lo que creo que los maestros y las disciplinas que hemos mencionado de manera muy breve y muy sucinta, le, como que lo llevan a uno a entender de que uno sí tiene que ocuparse del mundo y del cuerpo, pero que hay algo mucho más allá que es lo que sostiene. O sea, la base no es el proyecto mundano, sino la base es el proyecto trascendente que le da sentido al proyecto mundano. Y eso me parece que es fundamental. Y todo es básicamente experiencia. Esto no es que yo lo entendí ya y explíquemelo en un fin de semana me cuentan y pasó algo en mí, no pasó algo en mí porque llevo 40 o 50 años viviendo de una manera y creo que la voy a poder cambiar en un fin de semana. Eso es ridículo, eso no tiene ningún sentido. Si yo quiero transformar algo, tengo que trabajar durante un buen tiempo para convencerme y convencer a mi dinámica interna de que las cosas pueden verse de otra manera. Si no lo hago así, lo que hago es llenarme de datos y de cosas, pero mi vida no se transforma realmente en profundidad. Eso creo que podría ser, creo que como que hablé demasiado en esta pregunta, pero me pareció importante como decirlo. No, súper, súper interesante, Jaime, todo este
proceso del mismo curso de milagros nos dice que una mente sin entrenar no puede lograr nada. Y precisamente ese es el propósito, ¿no? De entrenar la mente para llegar a ese proceso trascendente, ¿no? Desde donde vivimos lo mundano, con qué propósito. Y eso nos cambia totalmente la perspectiva de nuestro día a día, ¿no? Del tiempo, del mundo, de nuestro ser, de con qué nos estamos identificando. Súper interesante. Bueno, y para continuar en este camino, Jaime, es súper interesante de todo este proceso, porque es un proceso muy álmico, ¿no? De quién somos finalmente, cuál es el propósito de esta vida y bueno, obviamente, nuevamente la importancia del entrenamiento mental para poder eh, llegar a algún lado, ¿no? Porque si no, arrancamos y esa mente no nos deja, anda como caballo desbocado, pues. Y eso pues claramente no nos sirve de nada. Y bueno, en todo este camino, ¿cómo vives tú la vida hoy y qué consejo nos podrías dar como para aplicar todo ese conocimiento em, en el día a día? Porque sí, obviamente eso suena muy trascendental y todo eso, pero nos gusta también que la cosa sea práctica. Bueno, yo vivo la vida como muy parecido a lo que la mayor parte de la gente la vive, ¿no? Ujú. Que es esa sensación de que no alcanza nada, que le toca estar uno corriendo para conseguir, o como dicen muchos, los españoles, los argentinos, alcanzar al final de mes y todo ese tipo de cosas, y hay violencia y hay un montón de cosas por todo lado, pero la diferencia que por lo menos yo noto en relación con la mayor parte de la gente, sin sentir que yo esté por encima de nadie, por supuesto, es que yo mediante el trabajo he logrado como constituir una suerte de centro interno de calma y como de confianza en todo, de tal manera que todos esos problemas, aunque todos los sufrimos, tal vez no tengo esa sensación de que no hay ningún rumbo ni ninguna orientación, sino que hay algo que me da como una especie de fortaleza y centro interno que me permite como todo ese tipo de cosas que todo el mundo experimenta, que son similares a las mías, verlas desde otra perspectiva y como decir esto puede ser de otra manera, esto es transitorio, lo importante no es eso, pero no tanto pensarlo, sino sentirlo y adaptarme mucho más rápidamente a todo. Es como una perspectiva más tranquila y creo que ese básicamente es lo que uno, por lo menos considero eso, uno viene acá es a salvarse, que es una palabra de origen totalmente romano, porque todas las palabras que tiene la religión cristiana y católica, todas son de origen romano, porque al fin de cuentas apareció fue allá y utilizaban la palabra salvación, que inclusive los griegos también la utilizaban, pero no recuerdo en este momento cómo era que se decía en griego, pero, pero digamos que la palabra salvación para los griegos es salvarse de tener una vida desgraciada e infeliz. Cuando uno se condenaba era eso. La condenación era vivir infeliz. Y vivir en feliz, pues es que todas las pasiones, hablo en el lenguaje griego, y todos los inconvenientes y la biografía de uno pese de tal manera que uno no disfrute las cosas más sencillas y elementales. Eso es básicamente el infierno, eso es la condenación. Entonces eso es salvarse, porque, y para eso toca tener cierto equilibrio, pero yo insisto, es poder uno comprender en profundidad, no entenderlo intelectualmente porque eso es relativamente más fácil, sino poderlo comprender en profundidad de tal forma que no es que uno lo entienda con la cabeza, sino que todo el cuerpo y todo el ser es lo más importante, no el cuerpo, sino el ser más bien, lo esencial. Entonces las cosas funcionan desde otra perspectiva,
al comprender en profundidad que todo es transitorio y que la muerte, que no se refiere solamente a la muerte física, sino la muerte de las relaciones, la muerte laboral, la muerte de una época, bueno, los amigos, todo cambia y se transforma, uno lo comprenda de que realmente es transitorio, entonces se libera uno, lo comprende. Entonces, pues ya produce más bien es un poco de, como de humor. Ahora que viene, listo, pues vino eso, bueno. Y ahora otra cosa, listo, pues o sea, es como una perspectiva mucho más sabia a decir qué desgracia, todo lo que me ocurre a mí, soy de malas, ¿por qué no me salen las cosas? Bueno, será por alguna forma como uno actúa, por supuesto, pero también está el ingrediente cómo las interpreto, porque básicamente es cómo interpreto las cosas, me parece a mí. Eso. Entonces yo vivo así, como una persona sencilla, como cualquier persona, no soy un millonario, me gustaría tener un poco más para hacer lo que realmente me gusta, que no era conseguir dinero, porque me parece absurdo dedicar la vida solo a eso. Vivo de una forma sencilla realmente, ¿no? En el día a día, externamente muy parecido a lo que vive cualquier persona, pero internamente sí es otra cosa distinta. Claro, Jaime, qué interesante darnos cuenta de que el mundo que vemos es la representación de nuestros propios pensamientos y de nuestro propio estado mental, como tú nos lo muestras, y que realmente, sí, como dice el curso, nos salvamos de nuestro propio infierno personal, de esa mente caótica, de todo eso que tú estás hablando como el sinsentido vital, que si la mente no tiene una dirección o no está entrenada en algo mayor, pues nos quedamos perdidos ahí. Y quizás el mayor miedo que enfrentamos en esa condición es el miedo a la muerte, un Mm. tema fundamental, ¿no? Quizás todos los miedos en su trasfondo está el de la muerte. Entonces, por ser un tema tan importante, quiero que nos cuentes un poquito cómo tú lo experimentas, cómo lo llevas como profundamente a ese estado de comprensión. Bueno, los animales sienten el temor a la muerte en el momento inmediato en donde está ocurriendo. Cuando están matando a un animal, pues sienten esa sensación horrible. Y también incluso algunos animales parece que cuando se van a morir, ellos como que ya lo intuyen de cierta manera y cambia un poco. El tema con los humanos es que a pesar de que somos mucho más inteligentes que los animales, le agregamos un montón de cosas que son, como decía Sócrates ya en la apología de Platón, la apología de Sócrates, él decía, es que la muerte es algo imaginario porque uno no sabe qué puede pasar, es un agregado mental. Y es que lo puede uno pensar, si la muerte uno no cree absolutamente nada, porque cuando uno se muere el cuerpo se desconecta, pues ¿cuál es el temor? Como cuando uno se duerme profundamente y, y duerme 12 horas o más y se despierta uno no soñó, no pasó nada y le da la sensación de que pasaron minutos. Tal vez la única posibilidad que uno dice de dormir muchísimo es que estoy muy relajado, además ya amaneció, son las 9 de la mañana y me acosté como a las 8 de la noche, pero uno está ahí, entonces por ese lado no. Pero si yo ya le agrego como que va a haber un castigo, o que voy a sentir miedo, o que se me van a aparecer no sé qué fantasmas y un poco cosas raras, pues ahí le agrego un montón de cosas diferentes. El tema de la muerte es indudablemente algo cultural y nos han enseñado a través del tiempo, más en Occidente que en Oriente, que es algo desafortunado porque han comerciado con ese tema de la muerte. Si no, miren lo que han hecho las funerarias, los cementerios y además las religiones para promover un temor para que la gente cambie, se porte bien, haga un montón de cosas, de los diezmos, bueno, un montón de cosas. Entonces nos han generado una idea muy extraña, pero la muerte en sí.
obviamente también produce un poco de deshacimiento, un poco de cuestiones, porque la mente es como la cerrazón o el cierre del universo futuro, porque la mente humana es la mente que va hacia el futuro y cuando se produce la muerte es como si el futuro se cerrara. Y si uno considera que el futuro se cierra con el cuerpo, pero tiene temor, entonces es raro, porque uno dice, si yo considero que la muerte se cierra todo y que no va a sentir nada, ¿por qué voy a temer entonces? Pero entonces hay una proyección que va más allá. O sea que la muerte obviamente tiene que ver con eso. Ahora, lo interesante del tema de la muerte es que en la medida que uno hace más trabajo sobre sí mismo y que lo haga en serio y que de verdad lo tome como tal y no como una especie de coraza o fachada para dármelas de interesante o algo así por el estilo, cuando hace uno ese tipo de cosas y por lo menos lo que he experimentado producto del trabajo que he hecho, es que siente uno menos temor de la muerte en todos los aspectos. O sea, la muerte en primer grado es la muerte física y la muerte en segundo grado es la muerte afectiva o la muerte laboral, sobre todo la muerte afectiva que hay veces es muy dura. Cuando una relación muy duradera o muy profunda se rompe por alguna situación, también se experimenta como un tipo de muerte. Pero en la medida que uno hace trabajo sobre sí mismo, se va perdiendo paulatinamente el temor a la muerte. El ejemplo más como más claro que me gusta tratar ese y no otros, es el caso de Sócrates cuando iba a morir, ¿no? Que él realmente decía que no le temía la muerte por varias cosas. Primero, porque él había tenido una vida justa y recta. Segundo, porque pues, el tema de la muerte no es de los vivos, así es de que no tiene por qué preocuparme a mí, pues si estoy muerto ya porque me va a preocupar. Y tercero, porque eso básicamente es una ilusión. Así es de que no hay temor, pero él lo decía desde la profundidad de la comprensión. Porque yo he visto casos de gente que habla de la muerte y que eso es otra vida y no sé qué cosa, que tienen que estar tranquilos, que no se preocupen, que Dios los va a acompañar y todo. Pero cuando a esa persona le toca el momento de su propia muerte o se entera que va a morir, se le forma un desastre impresionante porque lo que él hablaba no era lo que realmente en profundidad tenía, porque su creencia no le daba para eso. Para poder comprender lo transitorio toca tener un estado mental distinto, no es ser muy inteligente. Voy a poner un ejemplo. El Dalai Lama en alguna época se reunió con varios intelectuales en unas reuniones que daba allá en Dharamsala, que Francisco Varela, un chileno, que pues un científico. Él promovía y reunió un montón de científicos y de filósofos y de gente que el menor era Varela, había gente de 80, 85, genios, escritores, todo ese tipo de cosas, y uno de los temas que trataron fue el tema de la muerte. Entonces, desde la perspectiva del psicoanálisis, desde la perspectiva de la medicina, desde, bueno, distintas, de la psicología, de la psiquiatría, varios, de la filosofía, todo eso, y hablaban, y el Dalai Lama también hablaba y toda la cuestión, pero lo que me sorprendió a mí, y también un poco al Dalai Lama, es que todo ese montón de gente, no Varela, pero sí el 95% estuvo de acuerdo en que le tenían mucho temor a la muerte. Y uno dice, pero estamos hablando no con personas de la calle que escasamente tienen una información de noticiero, de periódico o alguna cosa de esas, sino de gente que se ha ocupado de muchos temas y que tiene una formación intelectual pues muy buena. Todos totalmente desbaratados con el tema de la muerte. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tiene que ser un nivel de comprensión del asunto, no es un nivel intelectual, porque había gente que pues 5 idiomas, 30 libros publicados, inclusive sobre el tema de la muerte también, pero estaban con temor a la muerte, lo aceptaban. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay un problema. El problema de la comprensión es otro tipo de cosa distinta que no tiene que ver con el intelecto. Y eso me parece que es fundamental porque si uno no le teme a la muerte, no le teme a nada. Aunque uno puede decir, es que temo que de pronto se rompe ese tubo y se inunde la casa. Pues sí, pero es que eso son cosas muy transitorias, se puede arreglar. Se van a dormir al parque si es necesario. Y como ojo se extrema en una carpa, no sé.
pero el tema de la muerte es complicado, es tenaz, entonces eso con eso lo estafan a uno y uno mismo se estafa en ese sentido, me parece a mí, pero es bien importante, pero eso no se logra mediante leer un libro o que le expliquen a uno, eso es otra cosa más profunda. Y fíjate que cuando yo le preguntaba, pues desde mi conexión con los ángeles y todo, ¿por qué le teníamos miedo a la muerte? Ellos me decían que le tenemos miedo a la muerte porque no creemos en la eternidad. O sea, no Mm. creemos que somos seres eternos y por eso es que creemos que como es, que ese es el fin. Pero realmente nos gustaría estar como en este estado de materia físico denso eternamente. Pues no. La garantía que tenemos es que a través de nuestra mente y de esa disciplina y entrenamiento mental, el mundo va cambiando y estaremos en este plano, en esta dimensión mientras tengamos esos aprendizajes y mientras nos sea útil. El curso dice el tiempo existirá mientras sea útil dentro del plan de Dios para la salvación. Entonces, pues ahí es donde lo podemos usar correctamente, viendo como dicen las cosas del mundo sin darle la trascendencia que no tienen, sin darle valor a lo que no lo tiene. Y irnos conectando desde lo cotidiano con ese ser divino, puro, perfecto y eterno que somos. Entonces, qué chévere. Pero quisiera que nos contaras también un poco más de tu libro, Una vida de transformación de la mente. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál es como el legado que quieres dejar eh, con él? Yo quisiera comentar algo muy breve de lo anterior de la muerte, que yo estoy de acuerdo con lo que dices tú porque inclusive en el siloísmo, en el humanismo se dice que la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Y eso es tomado de una frase bíblica que no me acuerdo en este momento, inclusive del Antiguo Testamento, ni siquiera es del Nuevo Testamento, porque si la conciencia tiene una especie de corte hacia el futuro, se pierde, si tiene una proyección hacia más allá, porque no termina, obviamente la perspectiva es amplísima y obviamente se da uno cuenta de esa eternidad. Pero lo sorprendente es que los romanos y los griegos, los grandes maestros, no creían en el más allá, sino que era una perspectiva inmanente en la medida que la vida tocaba tener todo el sentido en la vida misma. Y había grandes místicos en la antigüedad, pero no proyectaban hacia allá, porque a mí me parece que el ahora del presente puede ser una hora absoluto en donde no hay barreras ya, y no esperaban que se murieran y algo pasaba ya, sino que ellos tenían su propia perspectiva. Eso también es como para pensarlo, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y pasando al otro, lo del libro, el libro, pues yo había hecho la disciplina mental, había hecho una serie de anotaciones, tenía escritos ahí, inclusive algunas personas le ha enviado escritos porque a mí me gusta escribir y organizar cosas. Me enfermé en 2016, me tocó incapacitarme como 6 meses. En esos 6 meses aproveché para ponerme a escribir el libro ya de manera más concreta porque algunos me decían, oiga, escriba ya, algunas cosas. Entonces en el libro concreté pues una serie de cosas sobre la disciplina mental, porque es una vía de transformación, es una vía, porque lo mental es una vía, no es todo, aquí vamos a resolver todo. Yo lo primero que digo ahí, oiga, aquí esto es una perspectiva muy sencilla, muy humilde, simplemente es mi experiencia, pruebo ese informe de investigación. Y ahí explico todo eso, cómo se va haciendo, y también explico que antes de, que eso lo tiene el humanismo, que no tienen otras, toca hacer como una especie de labor, si se quiere, psicológica previa, porque uno tiene un montón de basura y lo primero cuando va a llegar una visita es que uno limpia la casa, la barre, abre ventanas, pone todo como presentable, porque resulta que la casa está, no, y esa limpieza es como lo que se llama ahí la nivelación, en donde uno aprende a relajarse, se conoce qué es los problemas básicos que uno tiene, todo ese tipo de cosas, maneja el cuerpo, la respiración, tiene como una especie de cosa previa para ya meterse en la disciplina. Entonces el libro lo que hace básicamente es concretar una serie de aspectos al respecto y hago pues obviamente muchos comentarios, muchas cosas
Y en la segunda parte tiene tres artículos que tienen que ver pues con varias cosas. Un artículo es sobre Foucault, porque Foucault, que es un filósofo francés, en las últimas épocas de su vida, trabaja la espiritualidad griega, que me parece muy interesante el tema, se llama la hermenéutica del sujeto. Entonces me ocupo de mirar eso. Y el otro artículo es sobre Pierre Hadot, que Pierre Hadot es un filósofo francés que murió hace como más o menos como 15 20 años, que se ocupó de la espiritualidad griega. Y sobre eso también, ¿no? Se llama algo así es que no me acuerdo el título exactamente, pero sí se ocupa de eso. Y el tercer artículo es algo que tiene que ver con la maestría que yo hice, que fue sobre Francisco Varela y sobre la neurofenomenología, pero es que él trabaja un poco el budismo. Entonces es como en el pensamiento budista y en el pensamiento japonés del Zen. Hay una serie de cosas un poco diferentes a las habituales, pero también se pueden relacionar con lo occidental, ¿no? Son sencillos, yo no escribo cosas demasiado difíciles. Entonces fue un libro, un amigo me dijo, no, publíquelo, yo le pago todo lo que necesite para publicarlo. Se sacaron 200 ejemplares, no era para negociar con el libro, le regalé a mucha gente el libro, se distribuyó por varias partes, también está el PDF. Bueno, hay una cantidad de cosas y eso fue básicamente, fue muy interesante esa escritura. Cuando terminé de escribirlo, después me di cuenta que había cosas que faltaban, como siempre, que se podía mejorar aquí y allá, pero bueno, eso ya fue en 2018, ¿no? Que se publicó el libro. Bueno, Jaime, maravilloso. Y yo creo que nos queda una pregunta, y más que una pregunta, poder que nos regales la experiencia de escuchar alguna de las experiencias maravillosas que tú tienes en el libro. No sé si tengas el libro ahí a mano, No lo tengo a la mano en este momento. ¿no? No lo tengo en la Eh, mano como para ya, leerlo en este instante. O sea, me tocaría pararme e irlo a buscar. ya, ok. Bueno. Quizás entonces, antes de tenerlo en tu mano, cuéntanos un poquito, porque quizás eso es algo que es precioso. Es como tú describirías, que es, es también paradójico porque es algo que no se puede describir. ¿Cómo nos puedes ilustrar esa experiencia de contacto que estás usando para ilustrar diferentes partes de la experiencia de la transformación de tu mente, de la disciplina mental, cómo esos espacios de ruptura con el velo perceptual de la realidad llega a ti y empiezas a ver todo de otra manera? ¿Cómo ocurre eso? Quizás antes de encontrar que puedas leernos alguna experiencia. Bueno, si uno podríamos hacerlo de forma muy, muy sencilla, muy fácil, podríamos hacerlo, y es sentir el cuerpo y sentir que estoy al frente y sentir que tengo una interioridad, o sea, que tengo algo dentro del cuerpo, eso, y sentir que existe algo que está afuera. Por ejemplo, yo estoy viendo afuera un pino, unos automóviles, hay prado muy bonito, pero veo que están allá, yo estoy aquí, pero ahora no voy a estar allá y yo acá, sino que voy a estar unido a eso que estoy observando. Entonces soy uno con lo que observo y miro hacia los lados y veo que eso que está al lado, por ejemplo, un cuadro, lo estoy mirando desde otra perspectiva y ya puedo captar y sentir que estoy en una experiencia diferente a la habitual. ¿Por qué? Porque tengo el entrenamiento para poderlo hacer.
no soy superior a nadie en absoluto, sino que he trabajado mucho. La disciplina mental me dediqué como 10 años a hacerla y a practicar mucho. Todos los días le dedicaba casi 2 horas y durante el día estaba en eso. Entonces yo lo puedo hacer y sentir esa experiencia en donde uno está primero muy relajado, que no es porque dije me voy a relajar, sino que ya automáticamente se produce y siento que todo es uno y como que las cosas se detienen un poco. Es como si todo operara en forma más lenta y más tranquila y adquiriera un significado diferente. Los colores adquieren una textura diferente y empiezo a sentirme de otra manera. Y puedo mirar a los lados, pero sé que miro de otra forma. Es como si algún tipo de mecanismo o sustancia interna que uno posee se activara y le permitiera a uno ver las cosas de otra manera. Y obviamente uno cotidianamente puede estar así si quisiera, pero es muy agotador estar siempre en eso. Pero uno puede hacerlo y poder admirar, digamos, un atardecer o la luna o la montaña o el contacto, digamos, con un animal o con una persona, tenerla al frente y sentir esa armonía y esa unión de que nada lo separa a uno. Es muy una experiencia muy bonita. Yo acá en el libro precisamente tengo algunas experiencias, pero quisiera algo que fuera más bien corto y no fuera demasiado largo, porque si no sería muy complicado. No voy a leerles algo fácil. Por ejemplo, el paso uno de aprender a ver. Esto, yo después de que terminaba los pasos y escribía, pues escribía como una forma de tener algún tipo de experimentación, o experimentación no, sino de descripción que pusiera a la otra persona en contacto. Entonces es así, si después de mucha persistencia, de trabajar sin expectativas durante minutos, horas, días y meses, voy más allá de los ensueños y comienzo a tener conciencia cada vez más clara de forma duradera de que hay algo más profundo que los pensamientos, que los sentimientos, que las sensaciones, un silencio que está en todas partes, un vacío de profunda calma que embarga, que impregna el cuerpo, que siempre ha estado ahí, que se manifiesta cambiando la tonalidad de la conciencia, que se experimenta como eso. Soy en realidad. Lo demás es transitorio, lo efímero, lo que no soy, lo que muere, lo secundario, los ensueños. Eso es una experiencia pues, que traté de plasmar ahí. Y hay otra que quisiera leer, que es del paso 8. Y esa experiencia la tuve cuando estaba por allá en en un parque, pero cuando se habla de parque es como parque de estudio y reflexión. Y dice así, estaba yo como en el campo, silencio, susurro expansivo que retumba dentro de la cabeza, que como el trueno deshace la monotonía. Quietud estática que al no ver diferencias da ese sabor de eternidad a cada cosa, al momento mismo que es. Brisa que va y viene, ese color, ese olor, la forma y contorno de esa hoja, de ese tronco que penetra la tierra, la montaña, la lejanía y la cercanía, ese insecto en el árbol, el pájaro que canta, la ardilla que sube o baja por ese tronco, el inmenso panorama en la insondable quietud mutándose en cada momento, dejando ese halo de lo permanente. El niño que inocentemente camina en el césped con la mirada puesta en el universo lleno de estrellas, el labrador que trabaja en la huerta, el sonido del azadón penetrando en la tierra, ese recuerdo ancestral de ser el primer ser humano labrando por primera vez, cultivando, sintiendo, amando la tierra, la quietud, esa maravillosa quietud que nunca termina de asombrar. Wow, Bueno, qué bonito y cómo nos llevas a esa experiencia de uno se imagina, ¿no? En ese estado y como
muy atento en los sentidos, aunque sabemos que no somos el cuerpo, es a través del cuerpo también que podemos conectarnos con emociones, con sentimientos, con ese estado mental que se está proyectando afuera. Y cuando estamos en ese estado de presencia, es cuando podemos ir más allá, ¿no? Darnos cuenta como de cada instante, a mí me encanta ese ejercicio, ¿no? Como de escanear los sentidos. ¿Qué olores estoy percibiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está llamando mi atención? ¿Qué estoy oyendo? Sí, para traerme al presente. Y eso es un poco mi entrenamiento, también mi disciplina mental. Y bueno, Jaime, para cerrar, me gustaría que nos contaras como tres prácticas que se pudieran usar como eso, ¿no? Escanear el cuerpo o sí, para lograr esa disciplina mental. Bueno, a mí me parece, pues hay muchas, ¿no? Pero eso de sentir la espaciosidad del interior del cuerpo. Ujú. Es como si sintiera uno que dentro de uno de la cabeza, del tronco, sobre todo de la cabeza y del tronco, las extremidades no son tan importantes, hay un espacio infinito, quieto y silencioso. Wow. Es relativamente fácil. Esa es una que se puede hacer. Otra es tomar conciencia del espacio externo, de que el espacio externo existe. Yo estoy acá en una habitación, que es como un hall, y pues obviamente tiene espacio, pero normalmente no tengo conciencia de ese espacio. Entonces, cuando tengo conciencia de ese espacio, observo que hay mucha quietud en mí y fuera de mí. Entonces entro en un estado de, se puede decir perfectamente meditación, una suerte de meditación activa. Eso me parece que puede ser otra forma también, ¿no? O una tercera forma podría ser cuando uno camina, cuando uno pues va por allá a toda velocidad es más difícil, pero podría hacerlo si quisiera. Pero cuando uno camina plácidamente, digamos, en el prado, o en el campo, o en un parque, que no tiene como mucho propósito de llegar a ninguna parte, uno lo hace y tomar conciencia como del caminar como tal. No que uno diga mentalmente voy a la izquierda o a la derecha, arriba, abajo, no, sino tomar conciencia simplemente de que uno está haciendo ese tipo de actividad. Es que básicamente lo que se busca con las prácticas todas es entrar en estado de quietud interna. Y también podría uno cuando habla con una persona hacerlo, ¿no? Pero es básicamente es eso, porque, por ejemplo, una de las cosas a las que llega Pierado como conclusión es que todas esas prácticas o lo que llama ejercicios espirituales, el propósito básicamente es que uno silencie la mente, que entre en un estado de quietud, pero eso se da solamente gracias a la atención, que no es algo por allá forzado, sino algo suave, que va entrando y que con el tiempo se vuelve más sencillo para uno. Súper Bueno, buenísimo. maravilloso. Gracias, Jaime. Realmente nos has llevado a la experiencia y nos dejas muy claro que es algo que podemos practicar cotidianamente, ¿no? Que como parte de nuestros ejercicios espirituales, de esa posibilidad de parar por un momento el acontecer de la mente y empezar a atender, ¿no? A conectarse con eso profundo que está dándose cuenta, ¿no? Algo que a mí me parece muy bello es como poder mirar que estoy mirando, ¿no? Poder entrar en ese espacio de silencio profundo y claro, la conciencia no se va a quedar ahí y no es el sentido, no es forzar, no es algo difícil, es como un baile, ¿no? Desatiendo y vuelvo y atiendo
pero ese desatender me muestra que puede haber algo más profundo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad ha sido muy enriquecedor para las subconscientes, para toda nuestra comunidad, toda tu experiencia. Y bueno, esperamos que alguna vez también, otra vez, nos vuelvas a acompañar. Con mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Para mí también es muy enriquecedor compartir con ustedes que en otras cosas que he visto de lazos, pues obviamente andan en la misma frecuencia y como que buscamos algo similar, de que la vida va más allá de lo inmediato y lo transitorio y que su sentido está ahí precisamente, no en lo que cambia. Total, Javi, Muchas gracias. muchísimas gracias por esa forma también de relacionarnos, ¿no? Lazos conscientes es de relaciones y de relacionarnos con el mundo a través de nuestra presencia, de nuestra conciencia y de esa disciplina mental. Así que muchas gracias y obviamente esperamos tenerte nuevamente. Muchas gracias a los que nos escuchan, a los que comparten esta información. A Dani que no nos pudo acompañar, pero bueno, siempre acá con nosotras. Y bueno, pues nada, gracias por ser parte de esta comunidad y nos veremos en otro capítulo. Con mucho gusto. Eso espero. Hasta luego. Que estén muy bien. Buen día Gracias. para todos. Chao.